¿Qué tal? Mi nombre es el doctor Jorge Luis Ojeda Barrientos. Soy médico del deporte, actualmente realizando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Importante mencionar a nuestro distinguido catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mundo deportivo. Específicamente vamos a describir un artículo de investigación que lleva el nombre de los efectos de la comprensión, perdón, de la vena yugular interna y la modulación y preservación de la materia blanca, seguido o posterior a la sesión deportiva o a la temporada deportiva de fútbol americano. Y vamos a estudiar específicamente una perspectiva longitudinal y diferencial de la exposición de impactos de la cabeza. Seguimos. Desde ya hace varios años se ha volcado la investigación científica hacia la evaluación de estrategias para poder tratar de disminuir los efectos que producen los impactos repetitivos o subconmocionales que se producen posterior a deportes que generan impactos seguidos a nivel de la masa encefálica. Se ha estudiado que generan efectos muy negativos a larga evolución, a largo plazo, en algunos casos en corto plazo, pero normalmente los efectos más negativos se dan a largo plazo. Se han descrito suicidios, se han descrito actitudes violentas, agresivas hacia los seres queridos de los deportistas que reciben o que han jugado específicamente fútbol americano y otros deportes que generan impactos, así como diferentes hospitales como el Hospital de Aspetar, de especialidad en medicina del deporte, ahí en los Emiratos Árabes Unidos, así como diferentes hospitales como el del Real Madrid, la Universidad Europea del Real Madrid, Barcelona, entre otros, como la NFL y demás, han generado han generado información de investigación para poder tratar de actuar, como es el caso del SCAT-5, que actualmente se utiliza como atención de los deportistas que tienen impactos o traumatismos craneoencefálicos, como son las conmociones cerebrales que se pueden producir durante la práctica del deporte o la práctica deportiva. Entonces, debido a eso, se ha tratado de pensar o se ha tratado de investigar qué elementos deportivos se pueden utilizar o se pueden generar para la prevención de este deterioro cognitivo o estas afectaciones que se pueden ir presentando durante los eventos físico-deportivos. Entonces, este estudio se basó en analizar al cerebro por medio de dos métodos de imagen. Uno que es la resonancia magnética funcional, conocida como el fMRI, y el DTI, que también es imágenes de tensor de difusión, que sirve para ir estudiando las diferentes zonas cerebrales y determinar por medio de ciertas coloraciones y por ciertos flujos sanguíneos, así como tensores de difusión, valga la redundancia como el nombre del equipo o del estudio, poder determinar afectaciones a ciertos niveles cerebrales. Entonces el estudio se basa más que nada en analizar previo a la temporada deportiva y posterior a la temporada deportiva en base a esos estudios de investigación o esos estudios de imagen más bien, y en base a ellos poder determinar si hubo afectación a nivel cerebral posterior a los traumatismos repetitivos, obviamente bajo el uso de una herramienta. Esta herramienta es un collar de compresión que específicamente se encarga de comprimir la vena yugular, cual su función es tratar de evitar el flujo sanguíneo que salga, por así decirlo, se fugue fuera del cerebro, fuera de la cavidad cerebral, hacia el tórax, hacia el abdomen, ¿verdad? Manteniendo una presión sanguínea importante a nivel de la masa encefálica, que esta pueda ayudar a los traumatismos como de manera de disminuir el trauma o el impacto para que no sufra la masa encefálica estos movimientos de acizallamiento o de vaivén y las diferentes lesiones que puede generar como son raspados, por así decirlo, a nivel de las diferentes membranas cerebrales que pueden encontrarse afectadas durante un impacto y en este caso pues deportivo. Este es el collar, ¿verdad? Es el caso de la marca Q Collar, que es el nombre de la marca, quienes se encargan de generarlo. Tiene diferentes características para niños, para adultos, y se están generando ya con diferente material para diferentes deportes, ¿sí?
Los estudios prospectivos de imágenes de tensor de difusión longitudinal, el DTI, han asociado la exposición a los traumatismos repetitivos con cambios de integridad microestructural de la sustancia blanca. O sea que se ha visto que los traumas repetitivos pueden llegar a generar lesión a nivel de la sustancia blanca, deterioro a nivel de la sustancia blanca, lo que genera afectaciones tanto emocionales como de actuación, además del deterioro cognitivo y desorientación de los diferentes pacientes o atletas que presentan esos traumas repetitivos dependiendo de su deporte. La exposición a traumas repetitivos afectan y se ha visto o se ha analizado mediante resonancias magnéticas funcionales, como lo demuestran alteraciones en la actividad de cerebral funcional. Entonces se ha visto una afectación a nivel de la función del cerebro por medio de resonancia magnética funcional por los traumas repetitivos que se pueden llegar a presentar. Los riesgos potenciales de los traumas repetitivos han motivado que diferentes equipos deportivos, diferentes investigadores, como mencionamos al inicio de la presentación, Aspetar, Barcelona, Universidad Europea, etcétera, generar algunas herramientas independientemente del casco que se pueda, o el material o el equipo de protección que se utilice para poderse proteger y defender de los impactos importantes. Uno de los dispositivos es el collarín de compresión, que como ya lo dijimos, va a ayudar a evitar que el flujo sanguíneo se mantenga o que siga fluyendo, lo disminuye a cierto sentido, cierto grado, manteniendo una importante presión sanguínea cerebral, lo que ayuda como amortiguador a la hora de los impactos, por lo que se ha visto ya en otros estudios anteriores que ha generado bastantes resultados favorables. El impacto, como lo marca esta imagen, no es lo mismo cuando tenemos un collarín que puede proteger al impacto, la amortiguación del flujo sanguíneo dentro del cerebro, a cuando el cerebro se encuentra, pues no seco, pero sin presencia del flujo que normalmente puede ayudar el collar o collarín, lo que genera un movimiento de acicallamiento interno de la cavidad craneal, y el cerebro se puede impactar en sus diferentes paredes, y es importante mencionar que las paredes internas de los diferentes huesos, como son el temporal, los parietales, el occipital, el frontal, etcétera, tienen estructuras rugosas internas que pueden generar rasgados o lesiones a las paredes cerebrales. Reducir el objetivo de este equipo, equipo, el Q30 o el Q-collar, es reducir las fuerzas intracraneales que producen cuando el cerebro se somete a movimientos de impacto, ¿verdad? Hacia el cráneo. Pues como ya hemos dicho, ya mencioné en algunas diapositivas anteriores, se ha mencionado que varios estudios preliminares de neuroimagen han favorecido que el collar de compresión yugular interna nos han dado resultados favorables con relación a atletas jóvenes y también atletas más grandes, ¿verdad? De mayor edad. Aquí podemos ver algunas imágenes como las acabamos de mencionar, el DTI o el MRI Functional, que nos pueden brindar imágenes más allá de lo que normalmente observamos en estudios de imágenes habituales como una resonancia magnética normal, y esto nos puede mostrar la funcionabilidad del cerebro en sus diferentes lóbulos y sus diferentes zonas, así como también los flujos sanguíneos que se manejan internamente del cerebro. Los estudios longitudinales prospectivos han demostrado que las alteraciones antes y después de la temporada en las propiedades microestructurales de la materia blanca asociada con los traumatismos repetitivos son significativamente mayores atletas que no usan el collarín. O sea que aquellas personas que no utilizan el collarín se han observado mayores alteraciones a nivel de la materia blanca, a diferencia de los que sí lo utilizan de manera frecuente. Exposiciones similares e impactos en la cabeza, lo que los atletas han tenido impactos semejantes a una velocidad semejante, a una fuerza semejante, y a pesar de ello, los que utilizaron el collarín se han observado con una mejoría importante con relación a ello. Además, los estudios de resonancia magnética funcional indican una mayor actividad longitudinal durante la tarea de memoria de trabajo para los atletas que no usan collar en relación con los atletas que sí lo usan. O sea que la resonancia magnética funcional nos han dado la forma de actividad cerebral, nos demuestran la actividad cerebral por medio de diferentes coloraciones, cómo se mantiene íntegra o sana en aquellas personas que sí utilizan el collarín, a diferencia de los que no lo utilizan. Así como también estudios previos solo han evaluado la tensión espacial localizada de los efectos y no cómo pueden influir en la conexión estructural. O sea, no se ha visto cómo afectan los traumatismos la conexión entre las diferentes partes cerebrales, funcionales y áreas del cerebro.
Diferentes medidas de conectividad informática obviamente consisten en dividir al cerebro en diferentes zonas, en diferentes regiones, y se analizan cómo funcionan esas diferentes regiones y entre ellas, no solo como de manera individual, sino también de manera vamos a decirle, multisistémica o unida a todos los diferentes lóbulos para poder conocer cómo funciona cada uno de ellos con esos estudios tan sofisticados que se pueden pues obtener o tener facilidad en algunos países o en algunas escuelas o universidades o centros de investigación importantes en el mundo. El DTI, en el caso del DTI, las medidas de conectividad corresponden a la fuerza de las conexiones físicas entre pares, nodos frente a tractos de la sustancia blanca. ¿Sí? Aquí podemos ver esta imagen de un DTI, cómo se pueden observar las interconexiones a nivel de los diferentes nódulos. Así como también en el caso de la MRI funcional, las medidas de conectividad suelen ser una correlación temporal entre la señal dependiente del nivel de oxígeno también sanguíneo y cada uno de los nodos. Aunque también se puede considerar otras medidas estadísticas, o sea, no solo únicamente la graficación a coloración de los diferentes estudios que se pueden utilizar, como el DTI o el MRI funcional, sino también considerarlo y estratificarlo a una manera cuantitativa para poder tener resultados objetivos. Colectivamente, estas medidas teóricas de gráficos ofrecen descripción completa, pero intuitiva y biológicamente significativa. Nos van a dar un resultado no solo biológico significativo, no solo en imagen, sino también cuantitativo e intuitivo, para poder entender la función o funcionabilidad del cerebro en sus diferentes áreas o diferentes zonas cerebrales, perdón. La facilidad con la que la información puede pasar a través de diferentes regiones cerebrales distribuidas. Por eso sorprende cada vez más durante el paso de los años el avance en la tecnología, poder conocer cómo funcionan las diferentes zonas cerebrales y las diferentes partes en las que se dividen los diferentes lóbulos, para que la redundancia, así como su conectividad y su función entre ellos. El pronóstico de este ensayo clínico, ¿cuál fue el pronóstico? Pues examinar la compresión de la vena yugular interna y el pronóstico, ese es el propósito, perdón, y el pronóstico era observar una disminución de la afectación a nivel de la materia blanca cerebral. El estudio pues consistió obviamente en utilizar un collarín, ¿verdad? De este tipo, externo, para poder modular los diferentes niveles de presiones sanguíneas internas al cerebro y poder controlar mejor aquellos efectos negativos que los impactos a nivel de la cabeza pueden llegar a generar, obviamente después de la temporada. Se hicieron análisis pre y posterior a la temporada. Se hicieron diferentes evaluaciones con los métodos de estudios que acabamos de mencionar, el DTI y el MRI Functional, obviamente sus siglas en inglés. Se obtenieron métricas de difusividad y anisotropía, que son algunos errores que se pueden encontrar en estudios de investigación, pero que también nos pueden, de investigación me refiero a estudios de imagen, pero que también nos dan respuestas. Esos efectos o errores de los estudios también nos dan intuitividad para conocer por qué se están presentando, derivadas de la sustancia blanca después de una temporada, obviamente, de fútbol americano. Aquí se utilizaron atletas masculinos de secundaria, ¿verdad? Fueron 284 que fueron asignados prospectivamente a un grupo sin el collarín y unos con el collarín. Se analizaron previo a la temporada y posteriormente de la temporada, recolectándose datos de imágenes de resonancia magnética funcional. Los participantes antes y después de la temporada, como ya dijimos. También se monitoreó la velocidad de impacto, la fuerza de impacto, la exposición del impacto para poder tener esas variables bien identificadas y poder que los resultados nos ofrezcan pues, resultados importantes y fidedignos. La exposición acumulada al impacto en la cabeza de los atletas se estableció sistemáticamente en función de la frecuencia de los impactos, ¿sí? Entre intervalos de 10, entre 20 a 150 gramos de fuerza en el impacto, de peso en el impacto, por así describirlo. Se modeló con cambios antes y después de la temporada, por medio también del DTI, ¿verdad? Para hacer un análisis de la sustancia blanca como función con el collarín teniéndolo puesto, que mencionamos que ayuda mucho a determinar los flujos sanguíneos. Los hallazgos pues fueron bastante importantes y bastante determinantes. Como ya se han determinado en otros estudios, pues se reveló que el collarín sí modula las reacciones entre mayor exposición e impactos en la cabeza de gran magnitud, o sea que sí ayudan a disminuir estos impactos importantes que se pueden presentar. Cambios longitudinales en la materia blanca. Los resultados también revelaron que el collarín conservó parcialmente los cambios longitudinales en las métricas, ¿sí? O sea, no solo se observaron en las imágenes, sino también como los resultados cuantitativos obtenidos. Los resultados revelaron que los que usaron el collarín conservó parcialmente los cambios longitudinales de las métricas,
O sea, se observaron exactamente como estuvieron antes y posterior a la temporada en aquellos que utilizaron los collarines, pero en aquellos que no lo utilizaron sí se vio determinado estos cambios desfavorables. El conjunto de estos datos indican que el collarín de compresión de la vena yugular interna, puede proporcionar una respuesta mecánica de las propiedades de difusión y anisotrópicas de la materia blanca del cerebro después de una exposición intensa a impactos deportivos repetitivos, sobre todo en aquellos deportes que generan un impacto como es el fútbol americano, aunque también podemos encontrarlo en deportes como es el box, ¿verdad? Ese trabajo suma al cuerpo de evidencia que este collarín ya ha estado demostrando en otros estudios, proporcionando el efecto en la mejoría en aquellas personas que reciben impactos repetitivos. El collarín se encuentra en venta en diferentes plataformas, hay diferentes marcas. El Q30 o el Q-Collar es una herramienta importante para el manejo y la prevención deportiva que ya deberíamos estar utilizando no solo en deportes en países desarrollados, sino también en nuestros países, donde sobre todo el tratamiento y la prevención es un poco deplorable, por lo que requerimos herramientas de este tipo que realmente no son tan costosas y que pueden ayudar a prevenir el deterioro de la sustancia blanca y por lo tanto todos aquellos signos y síntomas que presenta un paciente que generalmente son depresión, agresividad, intolerancia, así como también el deterioro cognitivo. Aquí podemos ver algunas imágenes de futbolistas americanos y de otros deportistas en el que se hicieron estudios posteriormente a su masa encefálica y que se observa un deterioro importante. La información que se ha mencionado con relación a la NFL, que es una de las ligas más importantes de fútbol americano, si no es que la más importante, pues ha demostrado todos los días con informes periodísticos, redes sociales y demás de aquellas personas que están sufriendo actualmente este tipo de alteraciones a nivel cerebral. Por lo que el utilizar herramientas de este tipo nos van a ayudar a favorecer, a prevenir lesiones que pueden afectar no solo al atleta, sino a todos que lo rodean. Aquí tenemos la bibliografía. Quiero mandar un agradecimiento, un saludo, un abrazo y nos estamos viendo en los siguientes videos y en las siguientes presentaciones. Hasta luego.